Decíamos antes de la pausa, vamos a estar hablando con Fernando Cabrera, el gerente de Servicios Jurídicos de la Liga de Defensa Comercial, acerca de la situación actual de la empresa Conexión Ganadera. Buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias, un gusto estar Bienvenido, con ustedes. buen día. Un Gracias, tema buen que, día. si bien uno puede decir, bueno, afecta a 4.200 inversores, indirectamente o casi directamente, afecta a un país como el nuestro, donde la ganadería cumple un rol importantísimo. Y la confianza en los negocios y en las inversiones también, ¿verdad? Comentanos, Fernando, cuál es la situación hoy de Conexión Ganadera en relación a la empresa, ¿verdad? Que ha tenido esta crisis total y absoluta, y dónde está la responsabilidad, por dónde vienen ahora las responsabilidades, las búsquedas de responsabilidades de los dueños. Bueno, esto comienza, como todos sabemos, con la caída de los fondos ganaderos, primero el Grupo Larrarte, después República Ganadera, que genera que sobre fin de año ya se arme una corrida sobre Conexión Ganadera y la certeza de que iba a tener problemas cuando volviera la actividad judicial en febrero. Pensábamos que la empresa iba a poder pedir un concurso voluntario. Allá por el 27 de enero se da el pedido de concurso necesario, es decir, un acreedor promueve el concurso necesario. El juzgado, el 28 viene el streaming, del que todos sabemos, del contador Llobio, y después el juzgado dicta, en los primeros días de febrero, dicta una intervención, se da traslado del pedido de concurso necesario, el cual la empresa se allana. Y hoy tenemos un concurso necesario que está decretado hace unos pocos días y un síndico que está cumpliendo funciones, con el deber o con la carga de los acreedores de presentarse a solicitar la verificación de sus créditos, que ese es el punto 1 y en el que deben de tener especial cuidado los acreedores. O sea, hoy se sabe que hay un monto que en principio habría un pasivo, o sea, una deuda con los inversores de 250 millones de dólares, 4.200 inversores, es lo que hasta ahora tenemos información, pero es el síndico nombrado judicialmente quien debe confirmar todos estos datos. Bueno, sí. Lo que sabemos hasta el día de hoy es únicamente lo que dijo el contador Llobio en el streaming del 28 de enero. Un contador contratado por... Es un contador externo que contrató una de las familias para que hiciera un diagnóstico de la situación. Exacto. Él encontró un pasivo más o menos 400 millones de dólares, un activo más o menos 150. Ahí surgen los 250 que tenemos al descubierto. Pero en realidad, a ciencia cierta, no sabemos que ese sea el verdadero descubierto. Claro, no sabemos. Ahí en esa información que usted está manejando, da la sensación de que algo del dinero se podría recuperar. Sí, algo del dinero se podría recuperar. Lo que sucede es que ahora tenemos una instancia en la cual el síndico tiene que, por un lado, presentar un inventario de los activos. Lo que pasa es que tiene 90 días desde que se decretó el concurso para presentar ese inventario de los activos y conjuntamente con eso va a tener que presentar el listado de créditos verificados. Los acreedores tienen que presentarse en 60 días a verificar sus créditos y aquellos que el síndico acepta pasan a formar parte de la masa pasiva. Claro, lo que pasa es que muchos son inversores particulares y sin la documentación ordenada, ¿no? Bueno, sí, entiendo esa situación, pero es algo que la ley no contempla y dice que se tienen que presentar. Había contratos. Había contratos, lo que hemos tenido varios colegas, reuniones con el síndico, en el cual él manifestó que iba a ser razonable en el pedido de la documentación. O sea, que no va a perjudicar a los más pequeños. Digamos. No, claro, porque además también hay una situación, es que aquí, por ejemplo, se dice el origen de fondos o las transferencias bancarias. Aquí tuvimos una empresa que 25 años hace que empezó a funcionar. Cuando empezó a funcionar no había ley de bancarización o inclusión financiera, entonces la gente perfectamente podía venir con la valijita, con la plata, y eso era algo perfectamente admisible. Después vino la LUC, podría menos de $100.000 claro, también. Si no tenés documentación... integrado. Bueno, se supone que va a tener que tener contratos. Hay algunos casos que los contratos se hacían vía mail. Bueno, la correlación de estos mails, si entregó en efectivo tendrá que tener un recibo o contratos sucesivos de los que surja que tienen una integración. Es decir, hay que armar todo un panorama con lo que tenga. Ahora, si me decís, no, mira, no tiene nada,
Bueno, y Bueno, esa lo que persona pasa va a es que, estar- claro, va a estar cuando uno evaluada. invierte, algún contrato tiene que tener. En base a su experiencia, ¿qué pasó que termina todo esto así? Y bueno, en ese streaming al que ya nos hemos referido, el contador dice que esto empezó cubriendo unas necesidades de mercado y después terminó siendo un esquema Ponzi. Y da toda la sensación de que fue algo así. Esto iba a pasar en algún momento. Esto iba a pasar, lo que pasa es que la presentación del Grupo Larrarte y de República Ganadera aceleraron los plazos de algo que se iba a dar en el transcurso Me del dice la tiempo. productora con buen tino, ¿nos puede explicar qué es un sistema Ponzi? Porque capaz que hay alguien del otro lado que no tiene ni idea. No, claro, es que capta dinero de particulares o de terceros y le va pagando intereses y los intereses lo va cubriendo en la medida que van ingresando nuevos fondos. Al caerse todos los esquemas financieros de los fondos ganancieros, ya no pueden seguir entrando dinero. ¿Quién va a invertir ahora en un fondo ganadero? Nadie. Entonces él no puede cumplir con los pagos de intereses de los. Bueno, y se habla claramente de que se pagan intereses fijos cuando lo que se está invirtiendo es en ingresos que al fin y al cabo dan ganancias variables, con un interés fijo prometido del 9, 10%, últimamente había bajado al 7%, pero Sí. que los ingresos, las rentabilidades en el sector ganadero, los expertos en ganado hablan del 3, 4%. Entonces ahí se configura incluso más este esquema Ponzi, donde se están pagando tasas fijas con ingresos, con rentabilidades variables mucho más bajas además, ¿no? Sí, los ganaderos o la gente que conoce el ganado te dice la rentabilidad no podía ser esa, la rentabilidad era muy inferior. Todos están. Ahora, hoy que vemos esto tan normal, ¿qué es lo que falló? Porque hoy todos decimos, no, ¿cómo iban a pagar eso? Si no da eso el negocio. Ahora, 25 años una empresa, no solamente trabajando en el mercado con inversores, sino que además haciendo algún tipo de publicidad, porque se dice que no podían hacer publicidad, pero estaban dando el precio del ganado de forma que parecía casi oficial. Entonces, ¿cómo no iba a haber confianza en esa empresa? Sí, ¿Qué falló ahí? Y además hacía publicidad, por ejemplo, íbamos en la ruta En y la veíamos ruta. los carteles, ¿Y había qué programas. pasó con eso? ¿Que no había controles a ese Bueno, tipo lo que de pasa es que el llamado Banco a la Central- inversión? El Banco Central no puede actuar de manera caprichosa, necesita una norma que le habilite y estas tenían diseñado un esquema que no era intermediación financiera, entonces el Banco Central no podía intervenir. Ahora, pero se hacía Alertó. llamado al dinero público en esos carteles, indirectamente. Entonces, que pudieron entrar Sí, por una están- rendijita que da la ley. Pudieron filtrarse aprovechando determinados resquicios que encontraron. Armaron toda una ingeniería en ese sentido. Si uno ve, los contratos van evolucionando en el tiempo para ir adaptándose a eludir controles. Realmente no. Y por ejemplo, Pero cuando ojo, pensamos ojo, en. que esto de captar, salió otro tema en el cual nosotros tenemos participación porque somos síndicos, que es lo de Winans, que también habían armado todo un esquema para evitar caer en el marco de los contralores del Banco Central. Esto a instancias de denuncias que hubo de particulares, el Banco Central lo detecta y le termina aplicando una multa que es el máximo que puede aplicar el Banco Central, que son $2 millones y pico. Pero bueno, habían creado todo un esquema también de captar dinero de particulares para microcréditos, y era un esquema así, parecido. Usted también dijo que la familia Basso debería aportar sus bienes de manera voluntaria. ¿Qué tan realista ve esa posibilidad y bueno, qué acciones tomaría también la Liga en caso de que no suceda? Bueno, yo lo que dije es que a mi modo de ver, el camino que hay que transitar es un convenio cuyo contenido sea la liquidación de los activos. Es una liquidación ordenada y eficiente de los activos para ser más rápido, vender en el mejor momento del ciclo biológico y obtener los mejores precios. Y que eso se complementara con aportes que haga la familia Basso de cuáles son los bienes que quedaron en la herencia. ¿Usted cree que se han cubierto lo suficientemente rápido la posibilidad de fuga
de fondos hacia otros destinos, o hay un control que se puede hacer lo suficientemente estricto para saber que previo a esta caída, porque si se confirma que lo de Basso fue un suicidio, obviamente hay cosas acá que están vinculadas a saber que esto podía pasar. Sí, o un rastreo de ese dinero. Claro, también. se va a poder rastrear, Sí. se va a poder dar vuelta si ese dinero salió a tiempo para otros destinos, por ejemplo, y fue sacado del país, por A ejemplo. ver, lo que estaba en Uruguay quedó cautelado por ese embargo que decretó el juzgado de concurso de 250 millones de dólares. Ahí hay toda una variedad de activos que quedan alcanzados. ¿Qué sucede? Durante todo este tiempo es altamente posible de que hayan salido activos del país. Bueno, el síndico va a tener que iniciar acciones tendientes a obtener información en el exterior sobre estos Es dineros. posible hacer ese rastreo, por ejemplo, no solamente porque hoy en día está... Es posible, pero tiene un costo. Carrasco, su esposa, y la esposa de Basso, la viuda de Basso. ¿Qué pasa con el resto de los entornos, tanto familiares como gerenciales de esta empresa, que pudieron también manejar la sacada de dinero? Bueno, él tendrá que identificar las cuentas bancarias y podrá solicitar información al exterior, pero lo que sucede es que eso tiene un costo y no es la etapa inicial, estamos en la etapa inicial del concurso, no es el momento en el cual el síndico va a poder dedicarse a eso. Hoy tiene cuestiones que son sumamente urgentes, ya vimos que tuvo que vender cabezas de ganado porque no tenía para darle de comer, no tenía para vacunas, no tenía para pagar los sueldos, entonces tiene que estar apagando no uno, 1000 incendios. El panorama es complejo, ¿no? Sumamente complejo. ¿Hay suficiente personal que pueda atender casos como este, por ejemplo, en el medio de fiscalía, juzgados y demás, que están todos siempre faltos de personal? ¿Falta gente? Cuando me dice si falta gente para ¿de qué atender, por lado? ejemplo, este caso, ¿está el suficiente equipo formado para Bueno, atender el yo caso? le puedo hablar de lo que conozco, que son los juzgados de concursos, que tienen una estructura de la cual estamos muy contentos que los juzgados estén. La creación de estos juzgados en el año 2001 fue lo que permitió, desde el punto de vista concursal, soportar la mayor crisis del país, que fue en el 2002, con 222 procesos concursales en un año. Es decir, esta estructura de 2 juzgados letrados en Montevideo, con 2 jueces especializados, un tribunal de apelaciones que se encarga de los temas concursales, es lo que nos ha valido destaque internacional y lo que nos ha valido poder superar aquella crisis. Después se bajó la intensidad y ahora estamos otra vez en un empuje, porque tú decías en tu alocución inicial que esto va a tener efectos. Bueno, se están viendo algunos efectos dominó, se están viendo la situación de algunos frigoríficos. Y bueno, el efecto dominó empieza en una pieza que va tirando a la otra y no sabemos después en realidad en dónde termina. Pero empezó a tener efecto. DICOSE también tiene responsabilidad en algo de esto, porque por ejemplo DICOSE se encarga de contralor de las existencias y movimientos de animales. Se está hablando de que puede que no haya todos los animales que se suponía que tenía que tener esta empresa, que la gente, los inversores creen que tenían una X cantidad de animales a cambio de su inversión, y se supone que tenemos en nuestro país una dirección dedicada precisamente a ese control. Yo no le cargaría la romana a DICOSE. Ahí creo que hubo toda una conducta no solo de conexión, sino de los 3 fondos tendientes a llevar a error y a pasarle por el Por costado ejemplo, hacer declaraciones al tema de falsas. DICOSE, sí. Declaraciones falsas de ganado, declaraciones juradas falsas, porque se basa sobre todo en declaraciones Claro. juradas. Sí. Bien, la última de un oyente que pregunta si esto hubiera sido posible con la ley previa a la ley de urgente consideración. No le entendí la pregunta. Que hoy perdón. está vigente la ley de urgente consideración. Antes de que entrara en vigencia. No tiene Tiene nada que ver. ninguna incidencia. Yo lo decía por el tema de la lavado de verificación activos. de los créditos y cómo tenían los temas que había para acreditar las integraciones en efectivo de dinero. Pero Dale vos, Diego, esto una no tiene última. nada que ver. No, lo último, acerca del conteo de vacas, ¿se Sí. podría llegar a hacer durante la vacunación antiaftosa o Eso cuál es era- la alternativa? Eso es lo que planteó el síndico, que ahora a partir del 15 de marzo empezaría la campaña de vacunación
antiaftosa y aprovechar ese momento que hay que ordenar los animales, llevarlos a la manga para poder realizar allí, aunque también dijo que iba a ser con personal del ministerio, lo cual él como síndico de conexión iba a tener que reforzar con particulares porque no era Si no solamente, se dilata, claro, también no era solamente leer la caravana, sino que en algún caso había que pelarle al animal, ver la marca. ¿Usted quiere algo más urgente o no? Esto se precisa para ayer, cuanto antes se sepa mejor. Sí. Le hago la del estribo, así bien cortita. Cuando alguien esté en la posibilidad de encontrarse frente a una inversión de algún tipo que desconoce exactamente cómo funciona, porque acá hay el perfil de muchos inversores, era gente que no está en el mundo del campo, ¿verdad? ¿La Liga es un lugar a donde se puede asistir a preguntar? ¿A dónde puede asistir alguien que quiere invertir y no sabe tiene que ver asesorar? es si es una entidad autorizada o no por el Banco Central. Ese sería el punto uno. Y después asesorarse debidamente antes de invertir. Yo tengo familiares, gente conocida que ha invertido en esto y no sabe más que las vacas tienen 4 patas. Pero ¿quién es el organismo donde uno puede asesorarse? ¿O en dónde se puede asesorar para no...? No, yo creo que tendría ¿Solo que privado? tenerlo, claro, privado, un asesor financiero de confianza que le pueda ayudar. Fernando, gracias por estos minutos. Un gusto.